Sucedió un día mientras enseñaba. Estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Cuando he aquí que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico e intentaban introducirlo para colocarlo delante de él. Pero al no hallar por dónde hacerle pasar a causa de la multitud, subieron al tejado y por el techo lo descolgaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos tomó aquello en que yacía y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas maravillosas. Muy buen día, estimado oyente. Sea una vez más bienvenida a este canal. Muchas gracias por su visita. El día de hoy tengo el gozo de compartir con usted una reflexión sobre el pasaje de la Escritura que acaba de escuchar, en el cual el Señor Jesús sana a un paralítico. Este relato puede encontrarlo tanto en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26, como en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Este pasaje es muy especial, pues al igual que toda enseñanza de la Escritura, no solo es perfectamente aplicable en la actualidad, sino que tiene una riqueza de personajes sumamente útil para presentar el Evangelio del Señor. Y como siempre, analizaremos este pasaje de manera espiritual, como manda el Señor, para así encontrar la joya escondida en el pasaje que es su Evangelio. Así que sin más dilación, pasemos a deleitarnos con este nuevo análisis y reflexión. Vamos a dividir este análisis en dos partes. Primero, el análisis del contexto. Y segundo, el análisis de los personajes que rodean al Señor Jesús. Veamos entonces la primera parte, el análisis del contexto. Es muy importante tener en claro el contexto de este relato, estimada dama, pues nos permite comprender correctamente la enseñanza de la Escritura. En este relato, el Señor se encuentra en una casa enseñando, y se resalta que también estaba sanando gente. Este hecho explica la multitud de personas que rodeaba la casa en donde se encontraba. Entre los asistentes se encontraban sus discípulos, así como gente que no necesariamente era convertida, pero que buscaba al Señor, sea por la novedad de su prédica o por algún milagro de sanación.
Asimismo, se encontraban allí presentes, probablemente en primera fila como siempre, un grupo de fariseos y doctores de la ley. Pasemos entonces ahora al detalle de la segunda parte. El análisis de los personajes que rodean al Señor Jesús. Podemos identificar 4 personajes que acompañan al Señor en este relato. Primero, los hombres que llevaron cargando al paralítico. Segundo, el paralítico. Tercero, los fariseos y doctores de la ley. Y cuarto, la gente espectadora del milagro. Pasemos al análisis y comentario del primer personaje. El grupo de hombres que llevaron cargando al paralítico. Imagínese, estimada dama, esta escena. Un grupo de hombres llevaban a la presencia del Señor a una persona en desgracia, pues estaba paralizado. Este pobre hombre estaba condenado al desprecio y a la indiferencia de su comunidad, pues sabemos por otros pasajes de la Escritura que la ley judía señalaba la enfermedad como signo de castigo divino. Pero esto no les importó a los hombres que lo llevaban cargando. Ellos tenían una meta muy clara: llevarlo frente al Señor. Nada se los impediría. Así que se abrieron paso entre la multitud y se las ingeniaron para lograr su cometido. Se subieron encima de la casa y, retirando el tejado, lo bajaron con la camilla para ponerlo delante del Señor Jesús. ¡Wow! Me maravillo al pensar en la fe de estos hombres. Ellos no escatimaron en esfuerzos para acercarlo al Señor, cueste lo que cueste. ¿Sabe, estimada oyente? Estos hombres representan a todos los convertidos, es decir, a todos aquellos que ya hemos recibido el verdadero evangelio, que hacemos lo imposible por llevar a la gente al Señor Jesús. Ellos fueron capaces de levantar un techo para lograr su objetivo. Y es por esto que hoy estoy aquí, estimada dama, para compartir con usted el verdadero evangelio, por obediencia, agradecimiento y con el sincero deseo que usted también sea salva y comience una nueva vida, como tuve la oportunidad yo misma en su día. Veamos ahora el segundo personaje, el hombre paralítico. Este hombre, estimada dama, representa a todo aquel que aún no se ha convertido, pero que busca respuestas a su desgracia. Unos hombres le hablaron del Señor. Él no podía movilizarse por sus propios medios, pero les pidió ayuda. Fíjese en la reacción del Señor en el versículo 20 cuando dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. En este ambiente judío, primero es la fe y luego el arrepentimiento. Por lo tanto, al poner su fe en ir a Jesús, luego sus pecados son perdonados y entonces después vivirá una vida de arrepentimiento. Recuerde que este es un ambiente judío, no gentil. Son dos condiciones, pero un poco diferentes, con el enfoque judío. Esta frase del Señor nos lleva al cumplimiento de las dos condiciones que vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Primero, creer, y luego, quedar con los pecados limpios. Así es, aquí encontramos el Evangelio del Señor, una joya escondida, con sus dos únicas condiciones y que tienen que cumplirse para una genuina conversión. En el caso del judío, que es el caso de los hombres de esta historia, primero es la fe y segundo el arrepentimiento, o sea, el cambio de vida. En el caso de los gentiles o no judíos, primero es el arrepentimiento de los pecados y segundo, la fe en la justicia que cayó sobre el Señor Jesús en la cruz, en sustitución del pecador. Sea como sea, siempre son dos condiciones. Primero, este hombre puso su fe
en que Jesús le podría sanar. Y segundo, recibió el perdón de los pecados. Esto implica que viviría una vida de arrepentimiento. Ahí están las dos condiciones en versión judía. Vemos pues que el paralítico había cumplido con las dos condiciones que Dios manda para el perdón de los pecados. Finalmente, la conversión del paralítico queda confirmada, pues a la orden del Señor, este hombre no dudó ni un segundo y se puso de pie, tomó su camilla y se retiró alabando a Dios. ¡Ay, estimada oyente! ¡Qué gozo es poder ser testigo de esta maravillosa conversión ocurrida hace más de 2000 años! Siempre con la base de dos condiciones. ¿Y cuál es la enseñanza para todos aquellos que aún no se han convertido, pero que están buscando la solución a la desesperanza de su alma? Pues, estimada dama, que la única solución a su desgracia espiritual es recibir el verdadero evangelio del Señor. Haga como este hombre. Él se arrepintió, creyó y el Señor le salvó. Obedezca las dos condiciones que como gentil usted tiene que hacer. Pasemos ahora al análisis del tercer personaje. Los fariseos y doctores de la ley. Fijémonos en la dureza de corazón de estos hombres. Se encontraban en presencia de Dios mismo, pero su soberbia los enceguecía. Y probablemente, como les gustaban los primeros lugares, taponaron la entrada de la casa, y por eso los amigos del paralítico optaron por entrar por el techo. Los líderes, siempre obstaculizando a los que buscan al Señor. Ellos habían presenciado los milagros del Señor, habían escuchado sus prédicas, eran testigos de su rectitud y pureza, pero todo eso lo despreciaron. Esto se confirma cuando se refieren al Señor diciendo: ¿quién es este? Estos hombres esperaban a un Mesías a su medida, uno que los liberara de la opresión romana, que restaurara el antiguo esplendor material a Israel, ejecutando los milagros espectaculares dados a sus antepasados. Es decir, que estaban paralíticos espiritualmente, pues para ellos era más importante lo material, o lo que se pudiera ver o tocar. ¡Qué equivocados estaban, estimado oyente! El Señor nos revela la verdadera naturaleza de estos hombres, cuando les pregunta si para ellos era más fácil perdonar los pecados o hacer andar al paralítico. Evidentemente, el Señor ya sabía lo que pensaban, pero quiso mostrarlo a todos nosotros. Para ellos, el hecho de pronunciar la frase «tus pecados te son perdonados» no tenía ningún valor, porque no necesitaba de ninguna manifestación externa. Sin embargo, ellos consideraban mucho más difícil de lograr y verdaderamente espectacular el poder sanar a un paralítico. A sus ojos religiosos, eso sí era una verdadera señal de poder. Y aquí no solo somos testigos de la dureza de corazón de estos hombres religiosos, sino de su completa ineptitud en el entendimiento espiritual de la Escritura, y su ceguera de no ver al Mesías, pues el perdón de los pecados es precisamente la característica máxima del Mesías divino y su encarnación como hombre, la promesa máxima de las profecías. No existe mayor milagro ni más doloroso para Dios que el perdón de los pecados del hombre. ¿Y cuál es la enseñanza para estos hombres? Que la soberbia, la ignorancia, la ineptitud, la religiosidad y el llevar a otros a la condena eterna se paga con el lago de fuego. Todos estos serán avergonzados el día del juicio, por haber despreciado la gracia de la salvación, el sacrificio del Señor, y obstaculizar a otros en la fe y despreciar las oportunidades que les dio para convertirse. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Finalmente, veamos ahora el análisis del cuarto personaje, la gente espectadora del milagro.
La Escritura nos dice que en la casa donde se encontraba el Señor le rodeaba una multitud. Y como acabamos de ver, entre ellos estaban los creyentes, los fariseos, los doctores de la ley y el paralítico. Sin embargo, hay además un grupo que quizás pasa desapercibido, pero que también forma parte de la enseñanza. Y se trata de todas las demás personas que estaban presentes, pero que se conformaron con ser solo espectadores. Así es. Estas personas, muy probablemente atraídas por la fama del Señor, por la novedad de su prédica y por ver algún milagro, fueron a verle a esa casa. Pero de ellos solo se sabe que, llenos de admiración, dijeron: «Hoy hemos visto maravillas». Deducimos entonces que ellos fueron testigos de la tenacidad de los hombres que llevaron cargando al paralítico, la conversión de este hombre en desgracia, de los comentarios y dureza de los fariseos. Pero aún así, el texto no dice que alguien más se haya convertido, ni que buscaron luego al Señor para el perdón de sus propios pecados, porque de haber sido así, la Escritura lo habría detallado. De ellos solo sabemos su admiración, la cual revela su sentir de culpa por lo que Jesús hacía, pero nada más. Lamentablemente, estimada oyente, así como ellos, miles o millones de personas escuchan el verdadero evangelio, pero se conforman solo con sorprenderse y no van más allá. No quieren aceptar su situación espiritual de condena, ni la urgencia de la salvación, o simplemente lo postergan. ¿Y cuál es la enseñanza que podemos sacar sobre estas personas? Primero, no se quede usted solo con la admiración de lo que hace Jesús. Segundo, que la Escritura nos recuerda que cada minuto de vida que se tiene cuando aún no se es convertido, solo es tiempo de paciencia que Dios concede. Si Dios le quita la vida con sus pecados sin perdonar, todo está perdido. Usted se queda paralítico o vuelve a caminar por decisión propia. Por lo tanto, al postergar la conversión, es una irresponsabilidad gravísima con consecuencias de carácter eterno. Así que antes de terminar este mensaje, le invito, estimada dama, como siempre, a que si aún no lo ha hecho, obedezca hoy mismo las dos condiciones que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15, para su salvación. Para ello, le sugiero que busque un momento donde sabe que no será molestada. Vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, si su salud se lo permite, póngase de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida, descálcese en señal de reverencia como le dijo un día Dios a Moisés, y allí, en sus palabras, obedezca en primer lugar con la primera condición, es decir, arrepiéntase, haciendo memoria de sus pecados pasados, reconociéndolos de forma concreta ante Dios y abandonarlos. En otras palabras, no volver a cometerlos. En la descripción del video podrá encontrar una lista de pecados que pueden ayudarle a recordar los suyos. En segundo lugar, obedezca la segunda condición. En sus rodillas, reconozca ante Dios que usted merece recibir la justicia divina por los pecados cometidos a lo largo de toda su vida. Y aprópiese de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas y bíblicas, entonces Dios la declara jurídicamente inocente, totalmente perdonada, bíblicamente salva, libre de la cárcel eterna. Y no se levante de esas rodillas sin antes darle gracias al Señor por haber tenido paciencia y no haberle quitado la vida, por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz, por conocer ahora el correcto método de conversión. Y hasta aquí llega mi mensaje por el día de hoy, estimada oyente.
le ha compartido una nueva reflexión cristiana, Joana, una criatura que vivió paralizada por muchos años, pero que hoy por pura providencia divina soy una oveja perdonada, limpia y que camina espiritualmente gracias al Evangelio del Señor. Reciba un cordial saludo desde aquí en Francia. Hasta nuestra próxima reflexión bíblica en nuestro canal femenino del Ministerio Tinajas.